¿Qué tal? Vamos a comenzar. Eh, un- Uno de los seguidores nos hace llegar este problema que tiene la siguiente estructura. Es un circuito eléctrico sencillito con resistencias, corriente directa, voltaje de 36 voltios, resistencias aquí variando sus valores y nos piden calcular la resistencia total, la corriente en esta parte, la corriente que pasa aquí, la corriente que va para acá y finalmente nos pide el voltaje en esta resistencia de acá. Entonces, este problema pues se resuelve o se puede resolver de diferentes maneras. Vamos a analizar una a través del método de simplificación del circuito. Entonces, lo primero por lo que pueden empezar es darse cuenta de que esa resistencia y esta se encuentran en paralelo. Y posteriormente que esta y esta se encuentran en serie. De tal manera que a través de eso podemos decir que la resistencia 1 y la 2 están en paralelo, por lo tanto podemos calcular una resistencia equivalente. Mientras que la resistencia 3 y la 4 se encuentran en serie y podemos calcular una resistencia equivalente 2. La resistencia equivalente 1 es la que está en paralelo, la 2 la que se encuentra en serie. Entonces, haciendo las operaciones pertinentes, aquí tenemos R1 10, R2 15. Utilizamos la fórmula para obtener la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo, que es esta de aquí, la cual nos da como resultado 6 ohms. Posteriormente, la resistencia equivalente 2, recuerden, está en serie, por lo tanto, simplemente va a ser la suma de R3 y R4. R3 vale 10, R4 vale 2. Entonces, ahora sí, podemos ver que aquí vamos a obtener el valor específico, que son 10 ohms más 2 ohms, son 12 ohms. Una vez que tenemos la resistencia equivalente 1 y la 2, la tenemos que colocar. Recuerden, 3 y 4 se forma aquí y eso da una sola resistencia equivalente. 1 y 2, perdón, 3 y 4, otra resistencia equivalente de este lado. Por lo tanto, continuando con esta parte, vamos a hacer el circuito equivalente. Resistencia equivalente 1 va aquí, porque recuerden, es la combinación de R1 y R2 en paralelo, y la resistencia equivalente 2 va acá. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es que ahora vemos que la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2 se encuentran en paralelo. Por lo tanto, aquí vamos a poner resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2. Estas están en paralelo otra vez. Una vez que sabemos que están en paralelo, podemos calcular una resistencia equivalente 3. Esa resistencia equivalente 3 la podemos calcular con la fórmula de las resistencias en serie, o sea, 6 ohms y 12 ohms, de tal manera que aquí tendríamos 6 ohms multiplicado por el otro valor que vamos a tener acá, que son estos 12 ohms. Estos 12 ohms que nosotros tenemos aquí. Vamos a hacer esa multiplicación y en la parte de abajo, en la parte del denominador, vamos a tener 6 ohms, pero ahora ya no multiplicando, sino ahora sumando 6 ohms más 12 ohms. Okay. En su calculadora ustedes pueden hacer el cálculo y obtendrán precisamente que 6 por 12 son 72 ohms al cuadrado. Ohms al cuadrado dividido entre 6 más 12 son 18 ohms. Ok, entonces ohm cuadrado entre ohm se queda solamente 1 ohm y 72 entre 18 nos da 4 ohms. Entonces, esa resistencia equivalente 3 la podemos hacer como la combinación de estas dos, de tal manera que el circuito que nosotros vamos a obtener será precisamente el siguiente. Vamos a volverlo a reescribir acá y obtendríamos esta parte de aquí. Entonces, este lo vamos a mover para acá abajo. Y aquí ya tenemos esta parte. Por lo tanto, lo que nosotros no necesitamos de esto es precisamente quitar toda esta parte de aquí. Esto ya va a desaparecer
y lo único que nosotros tendríamos sería precisamente la parte que aparece aquí. Esa ya no sería la 2, esa sería la resistencia equivalente número 3. Y tiene un valor, recuerden, de 4 ohms. De 4 ohms. Por lo tanto, aquí nosotros ya tenemos como tal un circuito que nos va a representar lo que nosotros estábamos buscando en un principio. Ese sería el último circuito equivalente. Y precisamente esta resistencia equivalente 3 podemos decir también que va a ser la resistencia total. La resistencia equivalente 3 es igual a la resistencia total, que era precisamente lo que nos estaban pidiendo en el inciso A. Entonces aquí también le podemos poner resistencia total igual a la resistencia equivalente 3 y tiene un valor de 4 ohms. Ok, entonces aquí con color rojo vamos a anotar para el inciso A la resistencia total tiene un valor de 4 ohms. Ok, ahí tenemos el inciso A. Ahora, el inciso B, que era lo que nos pedía, precisamente obtener el valor de IS, el valor de I1 y el valor de I2. El valor de IS lo podemos obtener de manera fácil. Si nos damos cuenta, podemos observar aquí que la corriente que está circulando a través de la resistencia total será específicamente la que obtendríamos a partir de aplicar la ley de Ohm con este voltaje y esta resistencia total. Por lo tanto, aquí para la parte del inciso B, lo primero de entrada que podemos calcular es la la corriente IS. Entonces, aplicando nuestra ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad multiplicado por resistencia. Esta es la fórmula general. La podemos adaptar a los datos que nosotros tenemos, que los cuales son los siguientes. Vamos a tener aquí la parte de que el voltaje, en este caso le llaman E. Entonces tendríamos E, para nuestro caso ya como tal, es igual a la corriente IS, que es la que está circulando por ese circuito, multiplicado por la resistencia. ¿Y cuál resistencia es eso? Precisamente la resistencia total. Entonces, haciendo de aquí nuestro despeje, nosotros obtendríamos que la corriente IS que atraviesa ese circuito es igual al voltaje E, que tiene un valor de 36 volts, dividido entre la resistencia total. Y esto finalmente nos da un valor, entonces debe ser 36 volts dividido entre los 4 ohms de la resistencia total. Entonces aquí nosotros para IS vamos a obtener 36 entre 4 es precisamente 9 amperios. Por lo tanto aquí podemos llenar que para nuestro inciso B el valor de IS debe ser igual a 9 ohms, perdón, a 9 amperios. ¿Ok? Bien, una vez que tenemos esa parte, el inciso B nos pide que calculemos también I1 e I2. Entonces, lo que podemos hacer a continuación es regresar de nuestro último circuito, que fue este, un paso atrás, y podemos llegar precisamente a esa parte de aquí. Si nos damos cuenta, debido a que ese circuito equivalente que teníamos, en un circuito que está en paralelo, lo que vamos a tener es precisamente que para un circuito en paralelo, la intensidad de corriente o la corriente se divide y el voltaje se mantiene constante. Entonces, esos 36 voltios que hay aquí son los mismos que deben estar en esta parte y los mismos también que deben estar en esta parte de acá. Por lo tanto, utilizando esa figura, nosotros podemos contestar para el inciso B. Entonces, para el inciso B, recuerden, vamos aquí a anotar las corrientes que nosotros queremos, que son precisamente IS
Esta sería I1. Y esta corriente que va por acá sería I2. Bien, entonces, una vez visto eso, nos podemos dar cuenta que no necesitamos conocer la corriente que entra acá, solamente nos basta con conocer la corriente que entra a esta rama y la que entra a esta otra rama, al menos para el caso de I1 e I2. De tal forma que aquí podemos realizar la siguiente operación. Dado que aquí conocemos tanto la resistencia como el voltaje, que son precisamente los 36 volts, debido a que esto es un circuito en paralelo, lo que vamos a tener es que para el inciso B, lo estamos escribiendo, ok, para el inciso B, que podemos calcular aquí, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, recuerden, hay que anotar aquí, como eso es un circuito en paralelo, es obvio que aquí debe haber 36 volts y aquí también debe haber 36 volts. Pero recuerden, esto es para la parte de las resistencias equivalentes. Entonces, nosotros sabemos que la intensidad 1, podemos volver a aplicar otra vez nuestra fórmula, la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, y aplicándolo ya a los datos que nosotros tenemos, obtendríamos lo siguiente. El voltaje en esta rama de aquí es el mismo voltaje E, va a ser igual a la intensidad, pero ¿qué intensidad recorre esta rama? La intensidad 1. Y esa intensidad 1 debe estar multiplicada por la resistencia equivalente 1. Resistencia equivalente 1. Por lo tanto, de aquí podemos despejar el valor de la corriente 1. Y 1 será igual a el voltaje, 36 volts, dividido entre, está muy feo, 36 volts. Y esto se va a dividir entre el valor de la resistencia equivalente 1, que son 6 ohms. Entonces, la corriente 1 nos da un valor de 36 entre 6, son precisamente 6 amperios. Ahora, para encontrar la corriente 2, esto lo podemos hacer simplemente por descarte o volviendo a aplicar esta ecuación para la corriente 2. Conocemos el voltaje y también conocemos la resistencia. Entonces, aplicando ley de Ohm tendríamos 36 entre 12, que eso es igual a 3. Y ahí se cumple precisamente lo que pasa con la corriente. Recuerden, en un circuito en paralelo la corriente se va a dividir. O sea, IS debe ser igual a la suma de I1 más I2. Por lo tanto, aquí vamos a tener que para el mismo voltaje E va a ser igual a la intensidad 2 ahora, multiplicado por la resistencia equivalente 2. Y despejando de aquí, I2, por obvias razones, tiene que ser igual a al voltaje E entre la resistencia equivalente 2. Dándole valores a esta parte, entonces I2 es igual a 36 volts dividido entre la resistencia equivalente, que tiene un valor de 12 ohms. Entonces, I2 tiene un valor de 3 amperios. Okay, entonces, de aquí ya hemos completado precisamente los valores. Que para el inciso B vamos a tener, lo vamos a agregar aquí abajo donde ya teníamos este, y ese tiene un valor de 9 amperes y 1 tiene un valor de 6 amperes y finalmente I2 tiene un valor de
3 amperios. Y precisamente aquí se cumple la parte que nos dice que IS debe ser igual precisamente a I1 y a eso le tenemos que sumar el valor de I2. Entonces, haciendo cuentas fácil, obviamente nos podemos dar cuenta que 6 más 3 nos da precisamente los 9 amperes de la corriente IS. Entonces, con eso tenemos solucionado el inciso B y finalmente nos toca hacer lo correspondiente con esta parte de acá. Encontrar el valor en la resistencia, el voltaje en la resistencia 3. ¿Cómo vamos a encontrar ese voltaje? Pues aplicando ahora también la ley de Ohm, pero de la siguiente manera. Si se fijan, sobre esta rama de aquí está corriendo una corriente I2 y esas dos resistencias están en serie. Entonces, para un circuito, bueno, para una rama que está en serie, la corriente que pasa por ambas ramas debe ser la misma y el voltaje se tiene que dividir. Entonces, en esta rama conocemos I2 y conocemos también la resistencia para cada uno. Por lo tanto, otra vez volvemos a aplicar la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Conocemos el valor de I2 y sabemos que tiene que ser el mismo aquí y aquí. Por lo tanto, con eso vamos a calcular el voltaje en la resistencia 3. El voltaje en la resistencia 3 tendrá que ser igual entonces a I2 multiplicado por la resistencia 3. Entonces, el voltaje en la resistencia 3 tendrá que ser igual al valor de I2, que I2 quedamos que eran, vamos a ver aquí abajo, tenemos su valor, 3 amperios. Y eso tiene que ir multiplicado por el valor de R3. Y R3 vale 10 ohms. Entonces, el voltaje en la resistencia 3 debe ser igual a 3 por 10 nos da 30 volts. ¿Ok? Entonces, solamente para verificar, recuerden, cuando tenemos un circuito que está en serie, el voltaje, la corriente se mantiene igual y el voltaje se divide. Entonces, si nosotros hubiéramos calculado el voltaje en la resistencia 4, hubiéramos tenido la misma intensidad 2, la corriente 2, multiplicada por el valor de R4. Entonces aquí tendríamos que BR4, vamos a omitir la sustitución, BR4 va a ser igual al valor de I2, que sabíamos que eran 3 amperes, por el valor de R4, que son 2 ohms. Entonces 3 por 2 nos da 6 volts. De tal manera que el voltaje, que recuerden en esta rama, toda en esta rama, recuerden que teníamos un voltaje de 36 volts, debe ser igual, ese voltaje, 36 volts, es precisamente a BR3 más BR4. 30 más 6 nos da 36. Entonces, con esta parte concluimos este problema. Esto es finalmente el valor de el inciso C. Nos vemos en la próxima. Entonces, solamente para terminar con esta parte, lo que vamos a mostrar aquí en esta pantalla es precisamente el uso del programa PSpice Schematics para que nos demos cuenta de que nuestro problema está correcto o bien resuelto. Entonces, recuerden la intensidad que corría en esta parte era de 9 amperes para un voltaje de 36, resistencia aquí de 10, 15, 10 y 2. Entonces, son correctas toda esta parte. Vamos a tener que aquí circulan 9 amperes. Acá en esta otra rama circulaban 3 amperes, 3 aquí, 3 acá. El voltaje aquí era 30, por lo tanto lo que queda acá deben ser 36. Aquí cae un voltaje de 30 y solo quedan los 6 voltios. Finalmente, aquí la corriente que entra, recuerden, es la división. Esta corriente 1 se divide en 2, 3.6 más 2.4. 3.6 más 2.4 nos da precisamente los 6 amperios que nosotros calculamos aquí. 3 amperios acá.
30 voltios aquí, 6 voltios en la resistencia 2 y esto pues es el mismo voltaje. Y finalmente esa parte de aquí. Lo único que no nos muestra como tal programa pues es la resistencia total, pero como todos los cálculos hicimos con esa resistencia podemos asumir que está correcto. Entonces, eso sería todo y nos vemos en la próxima.